Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso en El Universo Humano en Extensión. Estamos hablando de la abolición de la esclavitud con Pedro Castillo, maestro del Ateneo Fuente, Zaida Morlet Villa, aquí en el 104.1 de frecuencia modulada. Tenemos saludos, muchas gracias por seguirnos en Twitter a Idalia Méndez, y nos llama la señorita Maribel Vázquez, envía un afectuoso saludo a todos los integrantes del programa, en especial al licenciado Pedro Castillo. Le mando muchos saludos. Gracias, muchas gracias Maribel Vázquez, fue mi compañera de la generación 128. Quiero mandar un saludo para toda mi generación 128. Bien. Vamos a ir avanzando con nuestros aniversarios. El año pasado cumplimos 20 años de haber egresado del Ateneo Fuente, y para todos los integrantes de esta gran generación y que nos están reportando, nos están escuchando en el radio. Quiero agradecer especialmente para Yamilé, que nos escucha desde Allende, Coahuila, para Karina, para Julieta, que nos escucha en Cancún, Quintana Roo, para Onésimo, que nos escucha en Reynosa, para Maribel y para Francisco, por supuesto, que un abrazo bastante apretado a todos ellos, compañeros de la generación 128, Ernesto. Muchas gracias por sintonizarnos. Me acuerdo de un tema importante, histórico, pero fundamental, se puede decir que hasta filosófico. Detrás de todos estos aspectos económicos, políticos, religiosos, en este punto de los aspectos religiosos, ¿cómo justificaban la esclavitud, la moral religiosa que llega a América? Los españoles pues traían la espada y traían la cruz, ¿verdad? Entraba la espada primero y luego la cruz, evangelizando a los pobladores de estas regiones. Pero yo creo que es hasta Bartolomé Las Casas que se empieza a defender el hecho de que los pobladores de estas regiones tenían alma. Es una discusión muy interesante. Así es, yo creo que porque mientras tú estés tratando con animales o bestias, pues el trato puede ser muy salvaje. Bartolomé de Las Casas, que los defendía y decía que tenían almas, incluso él mismo llegó a proponer que trajeran esclavos negros, porque esos sí no tenían alma, ¿te imaginas? Y él que denuncia casos terribles, por ejemplo, de que tiempos de hambruna para sus perros llegaban a descuartizar niños para dárselos de comer, o casos de persecución muy salvaje que tuvieron con toda esta población, porque la diezmaron, o sea, acabaron con ellos y los esclavizaron en muchas ocasiones. Y digo, también los aztecas tenían esclavos, ¿verdad? Es correcto. Esto no es un tema de los españoles, ¿verdad? Pero lo veían de manera diferente. En la cuestión de los colonizadores, sí se pensaba que estos pobladores no tenían alma. Y eso, pues yo no sé si los tranquilizaba o qué, pero justificaba que pudieran hacer uso de su propiedad como si fueran objetos. Fíjate que aquí, estás platicando muchísimas cosas que están acordes con la teoría de Carlos Marx, precisamente en esta gran teoría del conflicto, donde se habla que la sociedad es resultado precisamente de un gran conflicto que existe entre dos clases sociales. Para Carlos Marx únicamente hay dos clases sociales. La primera, los dueños del capital, los dueños de los medios de producción y los dueños de la materia prima, y los segundos, que son los desposeídos de todo lo anterior. Entonces, si hablamos de esta relación que existe es similar a lo que estamos platicando sobre un amo y un esclavo, de alguien que tiene todo en contra de alguien que no tiene nada. Entonces, Carlos Marx precisamente señala, cuando habla de esta cuestión de la religión y dejando a un lado el método histórico, pues que es precisamente la religión quien busca tranquilizar a estos desposeídos, prometiéndoles precisamente la gloria, la bienaventuranza de que cuando mueran, el reino de los cielos está preparado para ellos, y que eso les va a servir de consuelo a su sufrimiento que tienen y que seguirán teniendo durante esta tierra. Entonces, muy interesante y vital el papel de la religión en los tiempos antiguos, e inclusive en los sistemas feudales que se implementaron. Cuando el feudalismo ya había acabado en Europa y se coloniza América, los territorios de ultramar, ese sistema político, económico y social que ya no funcionaba en Europa, pues sí funcionaba muy bien en las colonias, y era un sistema en donde los siervos eran precisamente los novoesclavos que se tenían en esta etapa histórica. Ahora estamos hablando así históricamente de cómo fue evolucionando y cómo se ha dado la esclavitud,
y cuál es su importancia económica, social y política, pero yo quisiera que tratáramos de imaginarnos también lo que significaba para los esclavos, en distintas condiciones, en los que habían sido libres, como en América, y de repente eran sometidos, y cómo eran tratados y llevados y vendidos y separados de sus familias y torturados y asesinados, y también los que por muchas generaciones habían sido esclavos y en su expectativa de vida no estaba a vivir de otra manera, ni tampoco en la de sus hijos. Así y cómo eran tratados simplemente, como mercancía, ¿no? Es muy importante, Ernesto, cuando nos dedicamos precisamente a la cuestión científica del estudio histórico. Nosotros cuando hablamos del tiempo y del espacio lo señalamos como contextos sumamente vagos, mas sin embargo tienen un extraordinario nivel de importancia. Hablas precisamente tú con muchísima razón cuando dices, bueno, esas personas que son esclavos y que sus hijos y los hijos de sus hijos son esclavos, no conocen otra realidad. El día de hoy, pues bueno, nosotros nos enteramos de lo que pasa al otro lado del mundo en un segundo por las redes sociales, por los satélites, por la red, pero en aquel tiempo ellos no conocían otra realidad. Entonces, el que se pensara socialmente en querer cambiar esa situación que ellos tenían, muy probablemente les provocaba pues algo de miedo, algo de incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque no conoces. Por ahí le vamos dando un poco la razón a Zaida cuando hacía un comentario muy radical, ¿verdad? Diciendo que el sometido no quería liberarse. En efecto, no quería porque no conocía otra vía. Y además, otra vía, ¿a qué iba? Lo desconocido, a no saber si comer o vivir o ser casado por otros esclavos. El problema es el contexto, ¿eh? El contexto. No tienen lugar. Ellos social, no tenían un espacio a donde ir. ¿Qué hacen, no? Así es. Exactamente. Ahora, igualmente, del aspecto económico del que tú hablabas, este aspecto económico es precisamente lo que va a generar la liberación de los esclavos en toda América. Señalábamos el caso de los Estados Unidos. Esta guerra civil con el señor Abraham Lincoln, pues bueno, es precisamente para liberar a los esclavos, para pelear precisamente en contra del general Lee, y no precisamente de este carro color naranja, sino el general Lee que defendía el ejército del sur, para quitarles el control de los esclavos. ¿Por qué razón? Porque el norte se estaba industrializando y el norte necesitaba obreros, no necesitaba esclavos. Entonces precisamente esta causa de carácter político tiene un antecedente también económico. ¿Por qué razón? Porque al empresario, porque al industrial le era más barato contratar a una persona libre que mantener un esclavo. Ahora, ya para esta etapa de la historia, tener un esclavo ya era, para la industria era muy caro. Ajá, porque sí, tenías que darle casa, tenías que darle de comer, lo que fuera, tenías que vestirlo, tenías que atenderlo. Entonces, no me conviene tener un esclavo, mejor darle la libertad y me conviene nada más pagarle un salario. Entonces no es una historia rosa de justicia, ¿no? Es correcto. Y en ese contexto hay un caso interesante. En Texas, por esas épocas que finales del siglo XIX, así es, de 18, creo, 18, sí, bueno, Texas era el único territorio de la República Mexicana que tenía esclavos, y siendo que se había abolido la esclavitud ya con Allende y desde Hidalgo, ¿no? Desde el 23 antes, pero Texas sí tenía esclavos porque para que poblaran Texas los anglosajones, se les ofreció a los anglosajones que podían tener esclavos. Entonces fue una situación bien difícil, un conflicto que se ventiló en el Congreso Constituyente Coahuila y Texas, que hubo mucha dificultad para lograr estos esclavos. Y es ahí donde tú mencionas pues que algunos sí se ven, acá sí les convenía, en el sur de Estados Unidos, digámoslo así. Precisamente, pues bueno, ¿cuál era la razón de esto? El territorio de Texas era el más extenso que se tenía en aquel entonces, y que los Estados Unidos de Norteamérica habían pedido un permiso al virreinato de la Nueva España para establecer pequeñas colonias en el territorio que era del virreinato de la Nueva España. Entonces, ya años más tarde, cuando empezamos ahí con el señor Houston, con el señor Austin, que eran los grandes terratenientes en este Valle de Texas, que son los que promueven, entre comillas, la libertad, pues bueno, por esa razón ellos tenían esclavos, porque al final de cuentas era un permiso que la Nueva España les había otorgado para establecerse y poblar aquellas tierras que, pues bueno, eran todavía inexplorables. En el caso de la Nueva España, hacia el norte, pues bueno, todavía no se lograba llegar hasta tan al norte, por eso se les da el permiso a estas personas que seguían
manteniendo por ahí a los esclavos en el área del Valle de Texas. Poquito antes de que viniera Alejandro de Humboldt, vino un explorador alemán, Eduard Ludecus. Es un caso desconocido. Yo encontré una crónica, pero hay 2 ejemplares. Uno está microfilmado en la Biblioteca de Lina y el otro en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, que ahora está en la UNAM. Claro que ya la Universidad Autónoma de Coahuila lo tiene en el Centro de Documentación Regional, porque lo copiamos. Y esta es la crónica de cómo este viajero alemán viene precisamente a ocuparse de fundar un sitio que se llamaba Dolores, se fundó y se desfundó, porque les ofrecían estas garantías, además de tierras. Pero bueno, se lleva una gran decepción al conocer lo árido del terreno y al ver que no había tales privilegios. Entonces se regresa muy enojado, pero esa crónica es muy, muy interesante. Esperemos que algún día la podamos traducir y publicar. Es una descripción de estos territorios, se llama Viaje por las provincias internas de Coahuila, Tamaulipas y Texas, con otros nombres, dice Tumaulipas o algo así. Y bueno, esta crónica está ahí, hay un testimonio entre muchos, ¿verdad?, de los viajeros que estuvieron en estas partes y que además exponían a muchas cosas, por ejemplo, el cólera, ¿no?, que diezmó a la población, pues enormemente, ¿no?, por aquellas fechas, y les costó mucho, incluso los agrimensores, las personas que se dedicaban a deslindar terrenos en, territorios tan amplios, no era fácil vivir por acá, y sin embargo era un refugio donde podían hacer dinero, apropiarse de tierras, heredar. Yo quiero leer algo aquí que trae Carlos Manuel Valdés Dávila, en un texto que se llama Sociedad y Delincuencia en el Saltillo Colonial, donde habla de las herencias. Fíjate qué curioso. Dice, en ocasiones las compras de negro no se declaraban para evitar el pago del impuesto o el de la escritura. Sin embargo, en los testamentos sí se hacía un recuento pormenorizado de todo lo que el declarante heredaba a sus sucesores. Primero, se enumeraban los bienes raíces, casas y terreno. Luego seguía la lista de ganado, especificando el tipo por orden jerárquico, dado por el testante, por supuesto. Caballos, que era lo más preciado, bovinos, aclarando cuando eran vacas paridas o productoras de leche. Luego nombraban a los esclavos, hombres, mujeres y niños, y a menudo con su nombre y alguna característica personal. Y al final venían las cabras, borregos, gallinas y cerdos. Esa es la importancia que tenía como propiedad el esclavo. El esclavo, así es. Pues bueno, mira, ya avanzando precisamente en la historia, pues vamos a tener en América precisamente los primeros movimientos que tratan de abolir la esclavitud, y esos ocurren precisamente en México. Cuando inicia el movimiento independentista, precisamente, pues bueno, Miguel Hidalgo toma esta ruta de Hidalgo, y va a ser precisamente en octubre, el 19 de octubre de 1910, cuando José María Anzorena promulga el primer bando donde se abole la esclavitud, por órdenes directas de Hidalgo. Entonces Anzorena lo publica y era un bando muy importante, pero que también tenía cierto valor territorial. ¿Por qué razón, Ernesto? Pues bueno, se abolía la esclavitud, pero ¿en dónde? Pues en donde el ejército insurgente tenía presencia. Si tú dices, se abolía la esclavitud en Coahuila, vas a decir, no, hombre, pues están bien lejos, o sea, aquí no se abole todavía. Entonces, en este bando de Anzorena, pues Hidalgo establecía que quien no liberara a sus esclavos iba a padecer la pena capital. Entonces, en estos territorios, estamos hablando de Guadalajara, por supuesto, donde se asentó Hidalgo en esta primera etapa, pues sí hubo la gran liberación de los esclavos. ¿Por qué? Porque pues bueno, estaba sitiada por el ejército insurgente, y porque se le daría cumplimiento precisamente a esta encomienda cifrada en este texto de abolición de esclavitud que Anzorena promulga por orden directa de Hidalgo. Meses más tarde, para noviembre de 1810, José María Morelos y Pavón va a publicar nuevamente un bando donde se abole la esclavitud, que pues bueno, va a ser muy parecido al de Anzorena,
y el mismo Hidalgo de propia mano, de puño y letra, el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, vuelve nuevamente a establecer un bando donde se abole la esclavitud. Pues bueno, esos son los primeros intentos que, como lo mencionamos, pues bueno, la importancia del tiempo y del espacio, que territorialmente empezaron en México a abolir la esclavitud. Muy bien, pues si les parece, entonces con esto vamos a nuestro último corte. ¿Y qué vamos a escuchar o qué tenemos ahí? Vamos a escuchar más bolero, a la canción El Plebeyo con Los Morocuchos. Recuerde la línea de comunicación 482-6995. Continuamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos al Universo Humano en Extensión. Pues nos quedan unos minutos antes de terminar nuestro programa. Estamos hablando de la abolición de la esclavitud. A propósito, Zaida, de... El Día de la Lucha contra la Esclavitud, que se celebra todos los años, el 23 de agosto. Ojo, no estamos hablando de un tema histórico de cómo se abolió la esclavitud. Estamos hablando de la lucha contra la esclavitud, como si fuese o realmente es un tema contemporáneo, Pedro, porque decíamos que tenemos que luchar todos los días contra el pequeño tirano que llevamos dentro, contra el pequeño amo, y cómo esta figura del esclavo se vuelve una figura subjetiva también por la posesión que de repente alguien tiene necesidad sobre otra persona. Tomar a las personas por objetos, venderlas, comprarlas. Así es, Ernesto. Yo creo que este tema, pues bueno, dicho de otras palabras, es un tema todavía bastante vigente, no solamente cuando se habla de la trata de blancas, del trabajo de menores, de la explotación de los trabajadores, que pues bueno, es una parte moderna de la esclavitud, sino precisamente de ese aspecto psicológico que tú mencionas extraordinariamente de cada uno de nosotros, que muchas veces tenemos la oportunidad de disponer de otra persona pensando erróneamente y equivocadamente que nos pertenece, ya sea en el ámbito laboral como en el ámbito personal, como en las casas. Como muchas veces tenemos este problema, lo mencionábamos detrás de los micrófonos, con los papás y los hijos. Es decir, no, es que es mi hijo y mi hijo debe hacer esto porque es mío. No, pues claro, es una persona autónoma que, si bien es cierto, necesitamos necesariamente, históricamente, el matriarcado. Y repito, matriarcado. México ha vivido bajo un matriarcado, no un patriarcado. No, históricamente. Entonces, sí necesitamos, por supuesto, la guía. Yo les comento que de repente hay personas que me dicen, es que yo me hice a mí mismo. Le digo, pues bueno, benditas sean esas personas, porque de lo que son, pues no le echan la culpa a nadie. Pero pues bueno. Pero no nacen de la soy tierra, ¿no? Pedro, eso está detrás del fondo de la figura del amo. Es correcto. Es la idea del creador. ¿Quién es, por ejemplo, en los egipcios? El dios era el agua. Entonces, cuando nace, se descubre que está solo y empieza a hacer la creación. Igual que aparece en la Biblia. Así es. Porque se aburría, ¿no? El dios de los egipcios estando solo y crea todo lo demás. Pero el hecho de que tú seas el autor, el creador de algo, te da derechos sobre él, derechos sobre su vida y sobre su muerte. Así es. Inconscientemente, lo que pesa detrás de la propiedad de otra persona es esta idea delirante de que eres el creador, eres el dueño, una fantasía de poder absoluto, ¿no? Asimilarse a la imagen de Dios. Es correcto. Entonces, pues bueno, después de esta guía que tenemos con nuestros padres, que te digo que es necesaria, que yo creo que ya se ha limitado mucho, que debe de haber todavía más guía, más años. Yo que tengo alumnos de 15 años, de 16 años, a mí me fascina que vayan los papás y me pregunten cómo va mi hijo, está entrando, le vi estas calificaciones, le vi estas faltas, porque pues bueno, necesitamos esa guía y ese cuidado, pero reconociendo que son personas libres, que son personas que tienen todos los derechos y que son personas que tienen que hacer su propia vida porque la vida es de ellos. Cuando nosotros avanzamos y tenemos una relación con otra persona, Ernesto, nuevamente nos casamos y vivimos pensando que es mi mujer, es que es mi marido. No, es una persona con la que decidiste compartir tu vida y es una persona diferente, es una persona igual y es una persona que es libre y que está interactuando y que está compartiendo la vida contigo. Aprovecho aquí para mandarle un saludo a mi esposa Paola, un saludo a mi esposa, por supuesto, a mi hijo precioso que lo amo, Jesús Pedro, que estuve por ahí con él en la escuela ahorita a la 1:30, por eso casi no llegaba, pero fui a recoger por ahí a mi hijo, que es toda mi adoración.
Y por supuesto que, pues bueno, tenemos que ser capaces, porque es un sentimiento natural, no nos podemos nosotros deslindar de ese sentimiento de posesión, de pertenencia. Quien lo diga, miente, Ernesto. Quien diga, yo no lo tengo, pero incluso miente, está ¿no? en el léxico está, o sea, son adjetivos posesivos. Así ¿no? es. Es mi computadora. Es correcto. Mi carro. Entonces, en medida que nosotros nos podamos ir desligando de eso, pues bueno, yo creo que vamos a aprender a ser más felices, Ernesto. Tenemos saludos. Claro que sí, saludos a Breida Carreón, es nuestra prestataria de servicio social, aquí nos apoya en la emisión en vivo a través de las redes sociales. Felicidades por su participación. Saludos a todos los del programa, es la profesora Silvia Carreón. También Pablo Banda a través de las redes sociales dice saludos a la generación 129 del Ateneo también. Nidia González García también en Facebook, saludos. La tendencia del hombre siempre ha sido la maldad, sin embargo la identidad de quien somos es lo que puede cambiar lo que se vive. Saludos también a Claudia Berdine, ella también nos escucha a través de las redes sociales. Precisamente, Ernesto, pues lo que señalábamos con Maquiavelo siempre señala, dice, siempre que el hombre pueda decidir, va a decidir por el mal, siempre el hombre se va a inclinar por el mal. Pues bueno, eso viene en el texto del Príncipe de Maquiavelo, y precisamente por eso la necesidad que tenemos de acompañar, en este caso a los hijos, porque todavía no tienen una capacidad de decisión. Pero bien fíjate que no solamente al hijo acompañarlos. así, subjetivamente hablando, es la cuestión del cuerpo. Está atravesada en la posesión está atravesada la cuestión del cuerpo. De sí, la individualidad. Por ejemplo, sí, porque si es tuyo, tú le puedes decir si se puede tatuar o no, por ejemplo. Y también detrás de esta actitud de los jóvenes de apropiarse de su cuerpo viene la liberación. O sea, no hay que leerlo solamente como un capricho y una moda por el que el hijo está rebelde y chiflado. No, lo que quiere hacer es apropiarse del cuerpo, tomar posesión de él, decidir sobre él. El momento para las chicas de perder la virginidad tiene mucho también que ver con esto, decir, bueno, yo decido sobre mi cuerpo, y me puedo pintar con el simple como un hecho de lienzo. Maquillarse, de cortarse el cabello. El hecho de cortarse el cierta... cabello, ¿verdad? Eso para mí también fue es un primer conflicto. acto. Es un primer acto. No me lo corto, ¿verdad? Porque es mi cabello. Así es. O me lo corto, porque mi mamá lo quiere que lo tenga largo, pero yo lo quiero tener corto. Me gusta el look corto, pero no es un... No puedes cortártelo, no, es largo. Sí, es una cuestión de individualidad, es de apropiación personal. Y bueno, pues entonces podemos concluir que es un tema vigente. Es correcto. No es un tema histórico solamente, sí hay que entenderlo históricamente, porque eso nos sirve para conocer la naturaleza humana y prevenirnos de lo que puede ocurrir. Pero está vigente en esto que tú decías de la esclavitud moderna, ¿no? Así es, Ernesto, y pues bueno, yo creo que es un tema que nos queda también bastante hilo de donde seguir sacando precisamente todas y cada una de estas diferentes facetas de la evolución de este concepto. Pues bueno, finalmente podemos terminar, puedo terminar aquí mi comentario, que oficialmente la esclavitud en América termina con las Cortes de Cádiz, precisamente la Constitución de Cádiz ya para 1811, en donde vamos a tener precisamente a un diputado de la Nueva España, un diputado por Tlaxcala, José Miguel Guridi, que es el que busca, proclama y consigue precisamente que la esclavitud termine en la Nueva España. Y pues bueno, hay también una cuestión económica, se dice, bueno, el esclavo para dejar de ser esclavo tiene que pagarle al amo lo que el amo pagó por él. Pero pues bueno, ya se establecen otro tipo de derechos, como los hijos de los esclavos ya no serán esclavos, y al esclavo tú tienes que pagarle un salario, y con ese salario pues él va a juntar para comprar su libertad. Se establece por ahí un proceso bastante interesante en la Constitución de Cádiz, y que en 1824, la primera Constitución Federal de nuestro país, pues ya queda plenamente establecido como una de las garantías individual, la libertad. Estos procesos han tenido mucha resistencia. Como tú bien señalas, pues sí, aceptó la ley, pero ¿quién me va a indemnizar? Pensemos, llevando las cosas a otro polo, no quiero comparar la servidumbre con la esclavitud, ni el trabajo doméstico, pero pensemos ahora en una iniciativa para que las empleadas domésticas tengan seguro social, tengan prestaciones. Pregúntale, haz una encuesta a todos nuestros compañeros de la clase media y van a decir sí, pero no en mi caso. Claro que no nos conviene, porque pues cómo voy a pagar yo eso que no tengo. Eso es estoy nada más tratando de extrapolar las cosas para que vean
¿Cómo pudo haber sido la resistencia de quienes estaban acostumbrados a la esclavitud, como dueños que tenían 100, 200 gentes? ¿Cómo renunciar a eso, no? Entonces, por eso pongo este ejemplo. Sí, lo mismo, por ejemplo, en el caso de los empacadores, los meseros, los trabajadores de los restaurantes. O sea, sí hay todo un discurso y hay una línea donde pues se debe legislar al respecto. Bueno, pues ya nos tenemos que retirar. Hay que darle gracias a Kevin Salas. A Víctor Martínez también, gracias. Víctor, desde luego, Pedro, muy amable por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación y bastante a gusto aquí en esta mesa del Universo Humano en Extensión. Bien, pues me despido deseándoles como siempre salud y vida. Muy buena tarde. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.